Bueno, pues aquí estamos de vuelta. No es mal título el que le pusieron en España, en Muy bandeja de bueno, plata, porque el momento que está en el lavabo, cuando le lleva el orinal, es fantástico. La cuña. La cuña plateada. No quiero dinero ni bandeja de plata. En bandeja de plata. La película es del año 66. Bueno, pues cuando hacen se plantean esta película Diamond y Billy Wilder, en Palomares, es cuando se está pasando toda aquella historia que es como una película de Wilder, ¿no? Cuando iba a repostar un bombardero B-52, colisiona con un avión nodriza, mueren 7 tripulantes, el B-52 llevaba 4 bombas, ¿os acordáis? Atómicas. Bombas de hidrógeno, ¿no? Bombas, joder, tremendo, que cuando Fraga se metió para demostrar que no ocurría nada. Años de huelgas y manifestaciones, piden en España un sindicato estudiantil democrático. La Real Academia de la Lengua da entrada a nuevos vocablos como alunizar, audiovisual, historicismo. Fallece uno de los más grandes del cine, el maravilloso actor, sobre todo actor, yo creo, el director, claro, pero Buster Keaton, ¿no? Uno de los genios del cine, sin ninguna duda. El arzobispo de Canterbury realiza una visita de 3 días al Papa Pablo VI, que fue noticia tremenda. El Atlético de Madrid se proclama en fútbol campeón de Liga. Falleció a los 63 años, qué joven, Evelyn Waugh, autor de, por ejemplo, Retorno a Brideshead. Sí. Muy joven murió, uno de los grandes, sin duda, del siglo XX, de los ingleses del siglo XX. Pues en el año 66, por ejemplo, el Festival de Cannes concede su gran premio a la película de Claude Lelouch, Un hombre y una mujer, que con aquella música fue todo un año. Y aquella mujer. Y aquella mujer, ¿no? La música ha quedado, la película no tanto. La mujer sí. La mujer, Anouquemé. Y la música era de Pierre Barou, ¿no? Sí. Una de las músicas. Los críticos de Cahiers du Cinema ironizan Francis sobre Ley. la cursilería. Francis Ley y Pierre Barou. Sí, es verdad. Sí. Además trabajaba como actor. Sí. Él. Y bueno, dicen que los críticos de Cahiers, era otro Cahiers, ironizaron mucho sobre la cursilería de la película, pero lo que no hay duda es que fue un éxito en todo el mundo, pero no solo en Francia. El Madrid ganó la Champions League, entonces no se llamaba Champions, sino la Copa de Europa. En Belgrado se proclamó 6 veces campeón, 6, que ahí se paró un poco, pero ahora ya va por 9, ¿no? Muere el torero mexicano Carlos Arruza, que fue muy famoso sobre todo en la posguerra española, en los últimos 40 y mediados 40, cuando decían aquello para... Desde que ha venido Arruza, Manolete está que bufa. Que fue una frase que se con la música de Pelona sin pelo. Sí. Basilio Martín Patino obtiene la Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián por su estupenda película 9 cartas a Berta. Digamos ya para terminar que a los 46 años fallece el actor Montgomery Clift, también qué joven, ¿no? También visto ahora, ¿no? Sí. Montgomery Clift. En su haber deja películas como Un lugar en el sol, De aquí a la eternidad, Estación Termini, La heredera, Yo confieso, imagínate. Inglaterra, que es la que organiza la 8ª Copa del Mundo, se proclama campeona al vencer en una final muy controvertida por 4-2 a los alemanes, después de una prórroga, un balón que parece que bota dentro, que no bota dentro, bueno, fue un follón, pero así fue. Y bueno, digamos que Carlos Saura ganó el Oso de Plata del Festival de Berlín con su película La caza, que emitimos hace 2 años y medio o 3 en este mismo programa, y que, para terminar, año 66, tomar nota, bueno, que por supuesto Manolo Santana, estamos hablando de deportes, ganó Wimbledon, pero año 66, lo tenéis claro, ¿no? Radio Requeté de Pamplona prohíbe a los Beatles en sus emisiones. Impresionante, impresionante, ¿eh? En esa emisora no sonaron los Beatles. Es como de Billy Wilder, ¿no? Sí. Hay una frase en esta película, por cierto, de Billy Wilder, que a mí me parece genial, que pasa como inadvertida. Es una de las mejores de toda su filmografía, que para describir al abogado, a Walter Matthau, dice: sería capaz de encontrar un cabo suelto en los 10 mandamientos. Lo dice ella. Es impresionante esa frase. Y además, un cabo suelto en los 10 Sí, mandamientos. tú nos comentabas viendo la película que se notaba cuando lo del Sí, infarto, bueno, ¿no? esta película también tuvo sus avatares y el más funesto fue que a falta de días de rodaje Walter Matthau sufre un ataque al corazón y la película se interrumpe 3 meses. Walter Matthau pierde 15 kilos y se nota en la película. Hay secuencias de la película, por ejemplo, la visita del final al apartamento de Jack Lemmon, cuando se quita el abrigo se le nota mucho más delgado
que lo hemos visto al comienzo de la película, ¿no? 15 kilos son muchos. Y como en menos forma. Sí, se le nota un poco débil, claro, se le nota un poco débil. Pero la verdad es que su papel está sembrado, ¿eh? Es un papel... Hombre, es un papel maravilloso. Jack Lemmon, Walter Matthau le dijo a Jack Lemmon, ¿y tú cómo has aceptado el tuyo? Sí. Claro, porque el papel bueno es el mío, pero también es verdad que Jack Lemmon le debía, con faldas y a lo loco, que el papel bueno era el suyo, no el de Tony Curtis. Y el apartamento, ¿para qué vamos a hablar? O sea que... Desde luego, el intercambio de papeles aquí no funcionaría. No te imaginas nunca a Jack Lemmon haciendo ese abogado desgarbado. Bueno, es muy difícil. Pero tú decías, Javier, y yo estoy de acuerdo contigo, decía antes que está muy bien Jack Lemmon, ¿eh? Muy bien. La cosa es que el otro tenga el papel, pero está maravilloso. Está muy bien. Es que la potencia que tiene Walter Matthau, que es evidente, la potencia del papel, la riqueza del papel, las miradas a cámaras, cómo está tratado Walter Matthau, pues te hace a veces quizás no ver bien. Y cuando la he visto, ahora que la hemos visto, me parece que es que me va creciendo. Es que hay momentos asombrosos cuando llevan el desayuno y se traiga otro. Pero él no duda que para él. No lo duda. No entra en su cabeza. Es el egoísmo feroz. Es una película más sobre lo que ha dicho, rayos X. Ahí se acaba tu cacaleado. Sobre la ambición. Solo se habla de cifras. Yo creo que es sobre más cosas. Es más agradecido el papel de Matthau porque es el dominador. Y Lemmon es el dominado. Lo que pasa es que yo creo que Lemmon va descubriendo que para que el dominador sea dominador, tiene necesidad del dominado. Nunca lo sabe, o casi nunca lo sabe, el dominado, pero algunos son lo bastante lúcidos como para darse cuenta de esto, y de alguna manera tienen en sus propias manos al dominador. Él está, digamos, luchando además con ese collarín que le deforma la expresión. Pero si el collarín es lo mismo que estás diciendo tú, yo creo que al ver ese trabajo, además, igual le anima a hacer el remake de primera plana. Porque es otra vez volver a poner al tipo odioso, el director aquel del periódico, con el otro personaje, ¿no? Porque es esa dualidad, él le fascina. Y aquí está, hombre, tiene el collarín y tiene todo. Y la silla de ruedas y se puede mover. Y el corsé ese tremendo, ¿no? Hombre, acorazado. Está maravilloso cuando, en vez de acostarse con su ex mujer, saca el libro de Harold Romeo, de Los Insaciables, y se lo lleva. Que es el único libro que dice que su mujer había leído y que además ni siquiera había terminado. Tardó 10 días en llegar a la página 15. A los 6 meses iba por la página 10. Bueno, y es que yo señalaba antes la genial interpretación de Judy West. Judy West, el estupendo papel, el maligno papel, la perversa mujer que representa, y lo importante que es en la reconversión de Jack Lemmon, porque él, cuando acepta participar en la trampa que le propone su cuñado, no acepta por dinero. Su ambición no está en el dinero, su inocencia está en wilderiana, está en ese hombre que todavía está enamorado, aunque sabe que está enamorado de la que no debe, de la perversa, de la mala, de la que le ha abandonado, de la que le traiciona, de la que fuma en la cama, de la que es como que le llama por teléfono mientras su novio está luchando. O está durmiendo, es decir, también engaña al novio porque habla bajito para que el novio que duerme o para que el novio que se ducha, las 2 veces desnudo, por cierto, no se entere también, es decir, juega a 2 barajas, juega con los 2. A mí me parece absolutamente magistral todo. ¿Cómo se va cambiando? Ahora, yo creo que es es un retrato de la mujer, es decir, yo creo que Wilder no intenta decir hay mujeres malas como Sandy, no, él intenta decir las mujeres son como Sandy. Yo creo que hay una misoginia absoluta, porque las otras mujeres que salen mucho menos en la película tampoco son retratadas muy benignamente. La hermana de Jack Lemmon inmediatamente se enfunda ese abrigo de pieles terrorífico, la madre, en fin, es una... Se va a Florida de vacaciones, pensar en no se pierde sus vacaciones para seguir llorando allí al sol, para seguir llorando al sol. O sea que el retrato femenino es... Bueno, hay mujeres más independientes libres que son las monjas, que son unas monjas bastante atípicas, ¿no? Son divertidas, son valientes, divertidas, que apuestan, capaces de apuestan, y fíjate cómo tenían ya totalmente asumido la corrupción del sistema, que las monjas se piensan que los partidos se amañan, y que el jugador le puede decir exactamente cómo va a quedar el partido, y luego cuando no queda así se enfadan. Es verdaderamente antológico. Hay algunas pocas excepciones, algunas películas de Billy Wilder en Avanti están muy bien tratados el personaje de la chica, ¿no? Menos. Pero normalmente hay frases feroces que siempre las ha reservado para las mujeres. En aquella película que se llamaba
un as en el, ¿cómo se llama? El Gran Carnaval, se llama. Douglas, esa frase demoledora cuando dice ya, yo no voy nunca a la iglesia porque al arrodillarme se le hacen bolsas a las medias. Él siempre ha reservado frases espectaculares. Y luego, qué importante es también el mundo ese que estamos viendo crecer cuando aquí estábamos prohibiendo a los Beatles en una radio. Lo que tú has señalado antes, José Luis, parece que el Canal Plus inventó aquí la retransmisión en cámara lenta, en tomas objetivas, cercanas y tal y cual hace pocos años, y resulta que en el año 60 y tantos en Estados Unidos ya lo estaban haciendo, se repite la secuencia del accidente, lo estamos viendo así, vemos una retransmisión, qué bien está hecha la retransmisión, más fue de verdad, bueno, parece que es la película con más extras, por lo menos de la época, de la historia del cine, ¿no? Está filmado en el estadio, les prometieron regalos y de todo. Está excelentemente filmado como participa. Bueno, hay un rodaje verdadero, es decir, primero se rueda en un partido y luego al día siguiente ya ruedan con extras. Pero con muchos. Con 10.000 extras, la película que más extras había tenido hasta el momento. Sí. Que por cierto dan premios y hacen una trampa. Hacen una trampa que queda maravilloso para la película, porque el premio más gordo era un Mustang, ¿no? Que gana la mujer de Billy Wilder, lo cual es maravilloso, porque se ve que estaban ya totalmente impregnados por el espíritu de la película. Pero parece raro por qué no les gustó tanto a Billy Wilder, porque no le gusta, ni al final de su vida le gusta tanto. Le gusta sí el personaje del abogado, le gusta el personaje de Walter Matthau, y no le gustan muchas cosas de la película, y sin embargo creemos que, no sé, que es una de sus películas esenciales, donde está su quinta esencia, está en casi toda la película. Desde en el guión hasta las actuaciones de los secundarios, cómo está rodada. Está rodada, a veces parece una película de misterio de la Guerra Fría. Está rodada con una calidad de intriga, paródicamente, ¿no? Pero... Yo creo que entre las razones por las que no me gustaba, bueno, estaba una primordial que para un director personal, pero metido en el sistema, es que no tuvo éxito. Es decir, la película tuvo un éxito mediano, duplicó su presupuesto en cuanto a recaudaciones en todo el mundo, pero bueno, una película que solo duplica el presupuesto, pues claro, no cubre completamente los costes. Y luego en su momento fue criticada por varias razones. Fue criticada por su final feliz. Y Billy Wilder se defendió diciendo que en aquella época lo verdaderamente valiente, intrépido era concluir una película con un final feliz. Y en todas, él dice que es mucho más fácil hacer un final infeliz que un final feliz. Sobre todo si estás pensando en la crítica, que es algo que yo creo que no le preocupaba demasiado a Billy Wilder. Y luego se le reprochó mucho que era vulgar. Evidentemente la sociedad americana lo que le estaba reprochando era que escarbaba demasiado en sus llagas. Pero sí hay algunos momentos vulgares en la película. Hay uno especialmente muy vulgar, que es cuando el médico de la comida china le pone la inyección a Jack Lemmon y parece que le está haciendo una mamada, ¿no? Y que luego entramos el veterinario. Ese momento es muy vulgar, sí. Es un chiste ya como de comedia... Libertad provisional porque ha drogado un caballo en el hipódromo y que se llama Slinder, por cierto. Pero yo creo que ese mundo no es vulgar, sino es muy wilderiano. Ese es el mundo que vemos también en 1, 2, 3 y en otras cosas. Esas bromas que están rozando, digamos, lo chabacano, lo vulgar. Y luego con la acotación que dice Walter Matthau, es que se nos ha perdido una gamba, ¿no? Que también tiene... Y luego la broma erótica entre hombres, esa cosa que tú has apuntado antes, ¿no? Que le preocupaba mucho a Wilder. Parece que el compañero ideal de Jack Lemmon no es ninguna mujer, es un hombre, ¿no? Sí, no tanto por el lado quizá sexual, sino por el lado del compañero, de afinidad, de camaradería. De camaradería, ¿no? Sí, pero bueno, ese es uno de los grandes temas, yo creo, de Billy Wilder. De hecho, donde la película es un poco blanda, en el único aspecto en el que Billy Wilder no es valiente, es en el tema de los negros, que era un tema en ese momento, en el año 1966 se acaba de hacer la proclamación del poder negro, y el negro que aparece aquí es un negro angelical, no se hace ningún tipo de broma. Pero también aparecen negros malos, ¿eh? En la bolera... Sí, en la bolera aparece, sí. No lo hace, pero este negro, digamos que es una especie de idealización... Es un ser angélico, probablemente el más honrado de todo el censo, como lo prueba en que, bueno, se ha metido en un pozo tremendo porque se siente responsable de convertir a este hombre en un inválido, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho, digamos, la asunción de Jack Lemmon, que está además resuelta con algo que preside toda la película, las imágenes. Cuando dice, bueno, yo soy partidario de la igualdad, dice el detective Purkey, ¿no? Pero claro, me molesta mucho que cuando voy en mi coche viejo, pues me adelante un negro con su Cadillac blanco. Y este no puede más. Se levanta y lo golpea, ¿no? ¿Qué tal?
Dice, pues no sé cómo ha salido, hay muy poca luz. Dice, ¿quieres otra toma? A mí me parece ese ¿quieres otra toma? De una genialidad absoluta. Porque vuelve además a ser el que era. Vuelve a su profesión, a su manera de entender la vida. Y no solo le prepara la toma, sino que le da indicaciones sobre el diafragma. Vuelve a ser el que era, Antonio, pero vuelve a ser un hombre solitario. Sí, sí. O con algún amigo puntual, como el amigo negro. Ya no puede volver con su mujer, porque la asunción esa de la derrota, como la vemos en su cara, cuando se va dando cuenta de la capacidad de ambición que tenía la mujer, que solo volvía a él porque quería parte del pastel. Claro. $20.000 para lanzarse como artista vocal. Está claro, bueno, con esa no patada, porque no es una patada, es que la empuja. Malos tratos. Qué plano. Claro, me parece un plano de Buñuel ese momento. Son malos tratos, incluso malos tratos con esa ironía, esa capacidad irónica de Wilder, casi reivindicado. Dice, si a ti te ha pasado esto por ser muy bueno con tu mujer, es que nunca, no sé cuál es la frase, pero nunca la has tratado mal, nunca la has atizado, nunca has discrepado con ella, le está dando los consejos. Ella misma también se lo dice a él. Tenías que, ella claro. Tenías que haberme buscado, tenías que haberme dado un correctivo, unas collejas y hubiera vuelto. Hablando de la mujer, esta actriz que por cierto no tuvo continuidad y tiene algo, es una actriz con una sensualidad especial. Hay un momento, todas las secuencias de Walter Matthau se rematan de una manera genial, pero ese momento en el que él le da la palmada en la escalera, le dice, has engordado, por lo menos 4 kilos. Es lo que acaba de decir que ha engordado 4 kilos. Eso es genial, porque es que le añade además otro componente al que es el rijoso que lo tiene todo perfectamente calculado. Me gustaría insistir en lo de las imágenes dentro de la historia. Cuando él ya se ha ido, después de pedirle el Mustang, dice, no te lo puedes llevar, que mañana por la mañana viene a recogerlo. Dice, pero hasta mañana es mío. Y se va, ¿no? Bueno, este ha asumido que eso no era decente, y en cambio el picapleitos, porque la palabra exacta debe ser picapleitos, pues resulta que es fiel a sí mismo y dice, un momento, Purki, falta la mejor escena. Y entonces vuelve a lo mismo. Promoverá un pleito contra la compañía de los detectives y lo llevará incluso hasta la Unión Europea en Bruselas, vamos, o sea. Tribunal de la Haya. Y cómo remata siempre las secuencias y cómo nunca deja cabos sueltos. Cuando está en pleno delirio, posando para la cámara del espía, del detective, pisa algo que cruje bajo los pies y dice, creo que he encontrado tu lentilla. Ese es el final. De la lentilla ha hablado él, buscando las lentillas, cuando le cuenta los problemas que tenía con su mujer. Vuelve a hablar con el picapleitos, dice, creo que ya he encontrado tu lentilla. Verde y otro azul, mis lentillas. La lentilla sirve para que le dé no esa patada, sino que la empuje con el pie, y que se quede en una actitud de humillación absolutamente total. Es que el tema de Jack Lemmon, cuando tú decías, es que es tremendo hacerle creer a una persona que aunque haya sido de una manera fortuita, otra se va a quedar inválida para toda la vida. Es tremendo, eso no lo puede llevar el personaje de Lemmon, que es un hombre mucho más ingenuo, bondadoso, ese hombre con el que es un poco el tipo del apartamento. Que cedía, que de repente le proponen una cosa, porque él dice que hay solo 2 tipos de personas, las que harían cualquier cosa por dinero y las que harían casi cualquier cosa por dinero. Esos son los 2 únicos tipos de personas que hay en el mundo. En la segunda estaría el Jack Lemmon, que hace casi cualquier cosa, pero aquí lo hace probablemente por amor. Lo hace para tratar de reconquistar o de volver a estar con esa mujer que siempre ha sido la suya, aunque como le dice el Walter Matthau, estabas equivocado. Entonces, es muy bonito el final, aunque se le acusara, porque hay como una especie de tanto de ingenuidad, pero al final están jugando como 2 chicos jugando en un parque con la pelota. Y eso está muy bien, porque ese lado romántico nunca lo ha perdido bien. Pero claro, fíjate, eso es una manera casi infantil de no poder enfrentarte a la sociedad. Tienes que volver a ser un niño porque estás al margen de la sociedad. Porque si eres adulto... Si eres adulto, claro, tienes que entrar en el engranaje de la trampa, y si no entras porque el picapleitos tampoco entra. También es un hombre enfrentado al poder.
por eso tiene esa situación, digamos, marginal frente a sus compañeros que son más tontos que él. No hay un abogado tan listo como él. No hay un abogado que recuerda más las leyes, el que es sagaz. Y sin embargo tiene que estar ocupándose de casos de un anciano que ha pisado un plátano y tal. Y qué pena que usted no se haya pisado un plátano. De la Fruit Company, claro. Tenía que haberse arrastrado por la acera. Te voy a poner un peito a la Unión Frutera, que en esa época además financiaba las contrarrevoluciones en todas las llamadas repúblicas bananas, ¿no? La Fruit. A mí me parece un abogado excepcional. Por una cáscara de plata, además, le va a poner a... Abogado excepcional y por su individualidad, por su excepcionalidad, también fuera del sistema. Sí, porque es genial. Un pícaro. Un pícaro. ¿Cómo nos muestra? Su despacho. Su despacho. Eso es genial. Esa capacidad de desorden y de estar cómodo en su desorden. Esa provisión absurda. Esa pizza. Que es como... No, perdón. Y vuelca la papelera y la vacía para que se siente uno de los mandamases de la compañía de seguros. Es decir, bueno, es una cosa de... Absolutamente desaliñado, porque de disparate, y sin embargo una elegancia, una especie de superioridad de la inteligencia sobre los otros, que son pulcros y tal. Le vemos a nosotros... Tengo el despacho lleno, subo yo. Sí, oye, pero luego les vemos cuando bajan a su despacho descamisados, hechos polvo, los ha vuelto con la negociación, no sé qué, y él está cada vez más firme. Perdón, sacando el papel. He apuntado la cantidad de la cual no voy a bajar un solo centavo. Y dice 55.000. Saca el papel, dice, no es esa la cantidad. A mí me parece... Adelante lo explica muy bien. Dice, ustedes ofrecen 2, luego tienen posibilidades de llegar a 25. Cuando tienen 25, que son 50. Lo que pensamos, él es un abogado excepcional. Porque aquellos otros abogados son peor que él. Se supone que esos utilizan todo, detectives privados. Esos son los inventores de esa cosa Johnson, que no sé cómo se admite la ley, que es la letra pequeña. Es decir, en las pólizas, no sé ahora, pero recuerdo la famosa letra pequeña, que no había que leerla con lupa. Sí me gustaría que volviéramos... Como tú decías, Juan Antonio, es que el personaje es perfecto en cada réplica, cada escena que termina. Porque cuando ya entra al despacho, a la chica, a la secretaria, dice, tómate el día libre. Es algo asombroso. Oye, todo esto ya no va para... No, y cuando dice, bueno, la verdad es que me dejó mi secretaria, tengo el despacho así, dice... Hace 10 años. Hace 10 años, me casé con ella. Y cuando se van del hospital y la monjita... Dice, me da el pálpito de que se va a recuperar. Y dice, hermana, le he dicho que rece, pero yo no le he pedido ningún milagro, ¿eh? No, él en las contestaciones rápidas es un maestro, el personaje de Walter Matthau, porque cuando quiere despachar a aquella enfermera un poco antipática, un poco adusta y tal, y le pide, dice, ¿no tiene usted una maquinilla de afitar? Para insultarla alguna manera. Unas miradas cruzadas de odio, ¿no? Sí me gustaría volver a la última secuencia, a la del estadio, de noche, con ellos dos, porque fue muy controvertida por la crítica. A mí me gusta y además es, digamos, por si quedaba poco clara la vuelta a la honradez inicial, a la honradez infantil. Alguien dijo, un hombre es un niño echado a perder. Eso creo que lo explica muy bien, ¿no? Cómo lo encuentra que está encendiendo cerillas, las cerillas que pensaba encender a su homenaje, 83.000 cerillas. Es el remate de una de las secuencias. Y dice, ¿por qué abandonaste la silla?, le pregunta Bum Bum. Si no me gustaba el asunto, ni los personajes que intervenían, especialmente yo. A mí me parece, por si quedaba poco claro, me parece una síntesis absolutamente magistral. Lo dice muy bien, Lemon lo dice maravillosamente bien, lo expresa muy bien. Y yo creo también es eso, es como una regresión a la infancia, a la pureza de la infancia, donde no pasan esas cosas. Bueno, y tiene un parecido, si os dais cuenta, con el final de Casablanca, ¿no? Sí. Los dos hombres alejándose, en este caso jugando al rugby. Sí, sí. Es evidente que el refugio de Jack Lemmon es la amistad de otro hombre, ¿no? Aquí yo creo que en el doblaje dicen rugby, es fútbol americano, es fútbol. Es fútbol. Sí, fútbol americano, perdón. Yo es que lo llamo rugby. Hasta en el vestuario se juega. En las camisetas están jugando par o impar. Sacan las camisetas. Y hacen trampa, y hacen trampa. 66 es el 99, ¿no? Sí. Todo está trucado. Si no tenemos 99, dice la camiseta. Esa cantidad de homenajes que hay privados también, ¿no? El médico alemán, genial, ¿no? Como Wilder está acordándose de otros que han podido conocer en el centro de Europa. El actor de Ninoska. El actor de Ninoska, claro. El actor de Ninoska, que es un guiño. Y a mí me parece, hay otro guiño, quizá, en el uso del claxon de Jack Lemmon,
puede recordar a los hermanos Marx, ¿no? Sí, sí. Uno siempre Sí, tocando sí. aquel claxon, Sí, sí. pi, 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 para avisar de cualquier Eso, cosa. ha sido una idea, lo del caso ha sido una idea personal de Bum Bum, que la cuenta muy Claro. orgulloso, ¿no? O incluso el detective, el encargado de vigilarles, este gordo, estupendo y tal, Estaba con un ya, bigotito con el y tal, bigotito un poco... de Hitler. cristiano, Bésame idiota, era el de que Bésame componía Idiota, de la exactamente. gasolinera. Pero a mí me recordaba más ahí a Oliver Hardy. El personaje tenía un poco ese estilo de bigote, esa torpeza y tal, más de Oliver Hardy. Hay esos guiños que introducen, ¿no? Continuamente. Pero es verdad que según ha pasado el tiempo, mucha gente, y lo ves en listas de críticos, y empiezan a incluir esta película en las grandes películas de él. Pasa que yo creo que le corresponde a un periodo de mucha libertad de él, de hacer lo que quiere. Sí, Aunque, bueno, como produce. decías tú, viene de un fracaso gordo. anterior, pero también el fracaso anterior está hecho en libertad absoluta. Son películas que él hace ya las películas que quiere. Y después de esto, fíjate la que le viene. Sherlock Holmes, la película que ha acariciado toda su vida, que él tampoco suele hablar mucho de ella. A mí me encanta. Esa A es mí una también, película que que es la que gusta. tiene que aplazar y por eso hace En bandeja de plata, ¿no? Porque no salía el reparto. ya era y tal. mucho más cara. Pero sí que quizá lo que no le beneficia a la película es que nos recuerda demasiado en algunas cosas al Apartamento. Y El Apartamento es una obra sin ninguna fisura, es una obra maestra completa y esta a lo mejor sí, puede tener alguna fisura. yo ¿no? lo discutiría. Pero No hay quien se crea que un alto ejecutivo de una empresa que tiene miles de oficinistas, si quiere llevarse a una señora a la cama, le pida a un subalterno su apartamento. Tiene un nivel económico para tener apartamento propio, para llevárselo al hotel de 5 estrellas de enfrente. No sabemos, las previo prevenciones de paso. los jefes de empresas grandes no las conocemos bien, quizá. No, Me yo gustan los digamos, apartamentos eso no empleados. me lo creo, pero se me olvida, ¿no? Sí, pero aparte que eso que tú dices, que puede ser cierto, tienen que dejarse un dinero en el hotel de 5 estrellas sin tener un apartamento, mientras que tienen un pobre diablo en la Ya, puerta. que le pero dice, "Fulano, dame la también llave". corres un peligro, Dame la que el llave. pobre diablo también te tiene a ti. No, claro, y va subiendo. Claro. Sí, por eso él era un personaje también mezquino en Sí, el sí, apartamento. sí, sí. Charles Lemon va subiendo. Sí, y sí. le dan el despacho y le dan llave y le dan servicio especial. Ya no tiene que ir al Va váter trepando, como nosotros. evidentemente, es un trepa, Claro, claro. Y tiene cuando le da la llave, le da el servicio. Sí, sí. Que es maravilloso. Pero aquí, a mí Yo estoy de acuerdo con él. El apartamento llega un momento que es una obra perfecta. Es una comedia. No tiene una fisura. Nada. A mí hay, Claro. Y eso, claro, ya está bien con muchos parecidos, con semejanzas, con Con paralelismos. semejanzas, incluso entonces- que hay un apartamento aquí también. Bueno, que y es el de él, apartamento como es, que parece con el fondo ese que le igual, gustaba tanto. y la cocina. La cocina y el la fondo del cama. cuadro de Whistler, Claro. ese de la, Sí, sí. del La anciana, cuadro de la la madre, madre, ¿no? Que claro, le gusta tanto a Billy Wilder. Tiene Rodada unas en bromas. escope, en blanco y negro también, claro, son Qué muchas bonito, mismo semejanzas. qué fotógrafo. bonito es el blanco y negro, qué bien funciona. ¿Cómo son esas imágenes iniciales del estadio? Y la del parking. ¿Verdad que empieza con el parking? Sí, es sí. Excelentemente rodado. Quizás menos redonda, ¿no? Quizá, por ejemplo, Claro. el tramo... A mí, que quizá el la película ahí apartamento es separa una un obra poco. maestra. Separa un poco, sobre todo porque Total. estás deseando ver a Walter Matthau, la secuencia del bar de negros, bobolera, esta en la que... La otra rubia, se llama. La otra rubia. Quizá esa para un poco la película, ¿no? Quizá al personaje de Bum Bum le falta un poco de... no de humanidad, porque desde luego es un ángel, pero le falta un poco de complejidad, ¿no? Y luego está que yo creo que para el público americano, del mismo modo que El Apartamento lo aceptaba, yo creo que aquí estaba tocando demasiado, estaba mostrando la naturaleza humana de un modo ya insoportablemente ácido para la época. Claro, a un impostor no se la aguanta tanto todo el rato. Claro. El impostor tenía, si no perder, tenía que de alguna manera derrotarse, porque si no era muy inaguantable. Lo como que tú tiene dices, ¿no? Billy Wilder en cualquiera de sus películas es que cuando él plantea su producto, tiene unas antenas que está capturando todo, no solo del lugar donde vive, sino de todo. Porque cuando hablan y hacen una referencia de que él es un tipo atractivo, dice, no, soy Mastroianni. En ese momento Mastroianni era el número uno. Estaba haciendo las películas de Fellini, había hecho 8 y medio, había hecho La Dolce Vita, era la máxima estrella, Crónica Familiar. Él es una cosa como... Está al día absolutamente en cualquier cosa, en deportes, en cine, en acontecimientos sociales, todo lo tiene controlado. O cómo utiliza la Son televisión. documentos y testimonios mucho más allá de una película. Es como sociología. A veces, ¿Cómo una utiliza película la de él. televisión? Que la televisión Fíjate. era, en los años 60 se convirtió en el absoluto centro de las familias, en el sitio donde se comunicaban las cosas, las canciones, la publicidad, etc. ¿Cómo utiliza todo eso?
cómo vemos los anuncios de publicidad, cómo vemos las películas. Ese anuncio de linóleo. Sí, es fantástico. Cómo el dinero lo consigue todo. Cuando él llega y dice, no, yo quiero una habitación estupenda y maravillosa, bueno, la suite de no sé, esa, bueno, no, sin papeleo. Dice, no quiero burocracia, todo. Ahí va el dinero. Hay un momento en que parece el dueño del hospital, ¿no? Y digamos, vemos cómo va gastando el dinero que todavía está en el aire. El dinero del seguro, pero está absolutamente seguro que va a sacar una buena tajada, ¿no? Lo importante es tener crédito. No tanto tener el dinero, no el dinero tangible, sino el intangible. Lo importante es que tengas crédito. Tienes crédito y ya cambia tu vida. Ha cambiado de clases, ha cambiado comprar el a la señora, la ha mandado de viaje a la suegra, la ha comprado... Fíjate en el gobierno. Cuando lanza $1 billón de bueno, dólares ahí cuando al está espacio, viendo Santana cuando crees que que pagan no está contado. metido No, todo es a largo de plazo. una manera fortuita, sino que saca a Abraham Lincoln. Sí. Claro. Sí. En la película. Sí, y él llega, lo mira y dice, bueno, buen presidente, pero mal abogado. Muy mal abogado. Muy mal abogado. Claro, porque lo que está diciendo Lincoln es que llegará un momento en que se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Bueno, después de la lectura de la envoltura de la galleta de la suerte, cuando vuelve a leer las palabras del Puedes Lincoln, engañar a todos en alguna ocasión y siempre siempre los chinos se habrán enterado de su propio problema. Es decir, nada sobra, todo está en función de, con una absoluta naturalidad. Porque a veces alguna de estos recursos podrían entenderse como metidos con calzador, no están con una suavidad. A mí me parece maravilloso, me parece que tiene una estructura pluscuamperfecta, quizá en algún momento... El guión está estructurado de maravilla. El guión es una maravilla y lo que sorprende, fíjate, es quizá es una fortuna que Billy Wilder no fuera americano, y además él reconoce que siempre tuvo problemas con el idioma americano y que le gustaba escribir los guiones en colaboración porque podía haber algunos resortes de la lengua que se le escapasen, pero es fastuoso ver como un guión como este, que está hecho continuamente de frases aceradas, incisivas, ácidas, llenas de humor, de doble sentido, conserva su fuerza al ser traducido, que parece imposible, porque es que las intervenciones de Walter Matthau, por ejemplo, se están moviendo siempre en ese filo de que cada palabra es de acero, ¿no? Y lo mantiene. Que es por eso extraña difícil, cuando ¿no? le quiso quitar importancia, cuando la crítica no había sido muy generosa, no fue mal de público. Creo que Walter Matthau tuvo un Oscar. Sí, ganó el Oscar al mejor actor secundario. Sí. O sea, que la película tampoco fue mal, ¿no? No fue mal, pero bueno, no fue bien. Pero sobre él, todo por... para quitarse un poco en medio de la crítica, dijo, bueno, no importa, es una película más. Dentro de una semana se irá una doble sesión con otra película y tal y cual y se olvidará. Ahí no es verdad. Ahí yo creo que Wilder incluso no vio bien su propia obra. Hay películas de las que por otras cosas. Para él es muy doloroso hablar. Y esta es una de ellas. Y otra era la del Kiss Me Stupid, que es otra película maravillosa. Pero maravillosa, que fue aniquilada. Sí. Pero es que él no dejaba... ¿Cómo lo iban a hacer buenas críticas? Él se mete con la revista Time y con el que se le pone... Sí, cuando él habla lo de Time, que ya lo leerán los médicos, dicen, sí, lo leí yo Time. ¿Sabes más? Los médicos leen estas cosas y así aprenden. Bueno, es que esa escena en la que le están haciendo las pruebas es genial. Es una y ese médico que le coge el pitillo y fuma, ¿eh? Sí. Después de haber dicho que odia el tabaco. Y el otro que está viviendo, cuando está viendo, oiga, le toque, el médico le pega la mano. Ahora parece muy raro que fumemos aquí, pero entonces se fumaban en los hospitales. En las habitaciones de enfermos, ya ni siquiera en los ¿Cómo ha cambiado el mundo? Y quizás no hemos hecho mucho hincapié en la importancia que tiene el encuentro de esa pareja, sí lo hemos citado, ¿no? Pero qué bien funciona desde el principio Walter Matthau y Jack Lemmon, digo. Es el nacimiento de una de las cumbres del cine, ¿no? De la actuación, de la ligereza de la actuación. Son rigurosamente complementarios, ¿no? Parece increíble que el uno pueda prescindir del otro, ¿no? Y además hay como un duelo, ¿no? Es como una sonata en el que el violinista dice ahora me toca a mí, y luego el piano repite la frase y ahora me toca a mí. Hay una especie de rivalidad subterránea que, bueno, sirve para tener unos espléndidos resultados. Yo creo que ahí es cuando él decide hacer otra vez primera página. Sí. Porque y además volverá al origen. Sí. Película de la que también se arrepiente. También se arrepiente y es una maravilla. Primera página. Pero es una película maravillosa. Lo que pasa es que él venía con un bagaje de obras maestras seguidas en los años 50, y bueno, ya antes Perdición. Probablemente Perdición es uno de los mejores guiones que se han escrito nunca en el cine. Sí, la menos escribió él con Chandler, ¿no? Sí. Es un guion portentoso. Otra de sus cumbres. Sunset Boulevard, claro.
que eso era impresionante, el crepúsculo de los dioses, esa del el gran carnaval. Día sin huella. Día sin huella, Arián, Stalag 17, claro, viene, entonces esto es lo mejor, le compensaban. Pero fíjate, a mí me recuerda, estando a mucha distancia, el retrato de la mujer perversa de esta al de la mujer perversa de Perdición. Sí, una mujer la perversa misma también, línea, sin fisuras, ¿no? Sí. Esta no llegaría a matar, pero... en cine negro. No, y la mujer del gran carnaval. ¿no? También. La verdad es que tiene una buena galería de personajes femeninos odiosos, ¿no? Era un cineasta misógino. Esto hoy en día resulta duro de explicar, a lo mejor al público, pero digamos que la misoginia tenía una gran tradición cultural, ¿no? Porque grandes creadores han sido grandes misóginos. En el mundo del cine, hombre, tenemos a Buñuel en lo que nos toca, pero ahí tenemos, por ejemplo, a Hitchcock, que era un gran misógino, a pesar del ejercicio de adoración que hacía en todas sus películas, y Billy Wilder, desde luego... eleva la misoginia. Curiosamente, esa misoginia también existe, digamos, en la parcela más noble de la inteligencia humana, que es en la filosofía. Un repaso a los filósofos. No solo son misóginos teóricos, sino misóginos prácticos. Yo creo que la misoginia de Billy Wilder había que extenderla también al pensamiento que tiene sobre la mayoría de la humanidad. En general. Sin duda, sin duda. Que no es que piense muy pero bien. Pero bueno, digamos que él piensa que los hombres somos malos y las mujeres peores. Yo creo, ¿no? Que o sea, sí tiene una imagen de la humanidad, del hombre. O sea, no es el buen salvaje para él. No te creas, porque, por ejemplo, Perdición no se sabe quién es peor tampoco. Claro. Ahí, salvo el personaje de Edward G. Robinson, el otro, Fred McMurray, tampoco es un personaje. Pero si te das cuenta, de nuevo vuelve a salvar en esa película el apartamento la amistad entre hombres. La amistad entre hombres... Al final, en esa escena última, cuando Edward G. Robinson se siente defraudado, ¿no? De nuevo, él hace esa exaltación de ese sentimiento. Estaba buscando a alguien querido, un amigo, y lo tenías tan cerca, le dice el otro. Lo tenías muy cerca. Pero es desolador, porque el apartamento también no se salva a nadie, ni ella tampoco. No se salva a nadie. Ha citado Prada a Buñuel, y es verdad que en eso se parecen un poco. Los dos necesitaban a las mujeres, los dos vivieron con una mujer, digamos... Y les gustaban teóricamente, les gustaban mucho, pero teóricamente fueron bastante fieles a su mujer, no se les conocen grandes aventuras, o parece que no las tuvieron, y sin embargo les gustaba la compañía de hombres. La compañía de hombres, no la compañía sexual de hombres, sino la compañía de complicidad. Es un poco, es la vuelta a lo que decíamos antes, como a la adolescencia, ¿no? A tener la pandilla y en la pandilla hacer unas cosas y lo otro, y después la vida familiar era otra cosa, era un mundo... de oscuridades, era otra historia. Bueno, eso es John Ford. Eso es John Ford también. John Ford era su vida, era la compañía suya, donde estaba con sus actores, por las noches, los cielos rasos, y muy poco su mujer, su hija, eso era, llegaba, entraba, cenaba, se ponía a leer sus guiones, no tenía vida familiar ninguna. Su verdadera vida estaba con los amigos, con John Wayne, con el otro, charlar de película, la pandilla, lo que tú dices, lo de la pandilla. Eso es curioso, ¿no? Pero se ha dado mucho. Curioso. Quizá más en la sociedad norteamericana. Y curioso que también se dé en la filosofía. Aquí se ha dado menos. En la filosofía, en la literatura. Bueno, aquí también estaba española, la vida del café, ¿no? Salir de casa, ir al café, la tertulia y todo esto, ¿no? Sobre todo a principios de siglo, ¿no? Sí, no, bueno, es que las relaciones entre hombres y mujeres han sido relaciones de lucha, casi de lucha de clases, ¿no? Y la misoginia está presente en muchísimos grandísimos creadores, ¿no? Eso es evidente. Pero como dices tú, en la filosofía ejecutaban ellos. Sí. Pero no solo en el plano, digamos, teórico, intelectual, ¿no? Es que en la vida práctica la mayor parte de los filósofos no tienen relaciones, ¿no? Emmanuel Kant, que era un cronómetro viviente, habla de que la vida en pareja es un intercambio arrendatario de órganos sexuales, que es demoledor, ¿no? Bueno, me parece una obra maestra, yo lo pasé muy bien. A ver, de esta obra maestra, dime tu momento preferido. Bueno, pues yo por enlazar con esta misoginia, no porque a lo mejor sea el mejor